experiencia, es la dimensión de lo extraño. Esta no puede en modo alguno captarse como algo frente a lo cual el sujeto permanece transparente a su conocimiento. Ante eso nuevo, el sujeto literalmente vacila. Y todo en relación supuestamente primordial del sujeto con cualquier efecto de conocimiento es puesto en cuestión. Se nos ocurrió entonces poner en cuestión el uso del término angustia, revisando textos donde podamos lograr algún acercamiento al concepto, partiendo de la intuición de que no todo es angustia. Entonces, para comenzar, una breve puntuación de algunas cosas de inhibición, síntoma y angustia, el texto de Freud del 25. Ahí él define la angustia como un estado afectivo de carácter displaciente, pero marca que ese carácter displaciente es específico, porque lo displaciente se da también en la ansiedad, en el dolor, en la tristeza. Sin embargo, lo específico de la angustia tendría que ver con sensaciones físicas e inervaciones motoras que requieren una descarga. Ubica también allí el yo como la verdadera sede de la angustia. Y ubica distintos tiempos. Primero, la carga de la representación reprimida, que era transformada automáticamente en angustia, digamos, como vamos a marcar como la diferencia entre las dos teorías sobre la angustia. Una era cuando la representación reprimida era transformada automáticamente en angustia, o sea, era un proceso económico. Y en un segundo tiempo, en este momento, hay una descripción metapsicológica donde la angustia queda ubicada como señal del yo. Y es la angustia ahora la que produce la represión y no como anteriormente la represión produciendo angustia. Señal del yo frente al peligro. La angustia nació como reacción a un estado de peligro y se reproduce cuando surge de nuevo tal estado. Entonces, aparece la angustia como reacción. Es a la vez un fenómeno automático y una señal salvadora, pero está definida como función. Esa función es señal preventiva para evitar la situación de peligro. Puede ser antes frente a la pérdida del objeto, puede darse la angustia ante la separación, pero en este momento Freud la relaciona siempre con el miedo a la castración. De hecho, queda entonces definida como un fenómeno fundamental y principal problema de la neurosis. También la ubica acá en relación a los síntomas, planteando que el desarrollo de la angustia inicia la formación de síntomas, que es premisa necesaria para la formación de los síntomas, y que ese desarrollo tiende a ser limitado al mínimo utilizando la angustia como señal. Pero me interesaba más que nada lo que dice en el apéndice. Cuando termina el texto de inhibición, síntoma y angustia, hay un apéndice y el punto B de ese apéndice es el complemento al tema de la angustia. Ahí Freud dice que la angustia está ubicada en relación con la espera y define que es angustia ante algo. Este ante algo, marcado como imprecisión, ante algo, no sabemos qué, es lo que él define en diferencia a la angustia del miedo, ubicando en ese momento la angustia como carente de objeto, a diferencia del miedo que sí tiene un objeto preciso.
También diferencia la angustia neurótica de la angustia normal, que sería la angustia neurótica ante un peligro que no conocemos, emanado de una pulsión. Y la angustia normal o angustia real ante un peligro real, peligro conocido. El elemento neurótico es que al peligro real conocido se enlaza un peligro pulsional, un peligro instintivo desconocido. Y en la síntesis dice que la situación peligrosa es la situación de impotencia, reconocida, recordada y esperada. La angustia es la reacción primitiva a la impotencia en el trauma, reacción que es luego reproducida como señal de socorro en la situación peligrosa. Entonces, la angustia real corresponde a un objeto externo. La angustia neurótica corresponde a la exigencia pulsional. Pero lo que me parece sumamente interesante es que Freud termina diciendo que en tanto la angustia neurótica corresponde a una exigencia pulsional, esa exigencia pulsional es real. Entonces, la angustia neurótica también tiene un fundamento real. La exigencia pulsional no se convierte en peligro interior, sino porque su satisfacción traería un peligro exterior. También el peligro exterior real ha de haberse hecho interno si significa algo para el yo. Relación con una situación de impotencia ya experimentada. Y el texto termina con una diferenciación que hace Freud entre dolor, angustia y tristeza. El dolor se trataría como la verdadera reacción a la pérdida del objeto. La angustia como reacción al peligro que hace la pérdida del objeto, al peligro mismo de la pérdida del objeto. Y la tristeza surge del examen de la realidad que impone la separación del objeto. El objeto no existe ya. O sea que la tristeza es el afecto que lleva a cabo la separación del objeto. Esto a partir de que él mismo se preguntaba cuándo la separación del objeto produce dolor o angustia o tristeza. Recordé y quería compartir con ustedes distintos textos de Winnicott que fueron publicados en un libro que se llama Exploraciones psicoanalíticas, que fue una recopilación que se hizo después, varios años después de la muerte de Winnicott, donde colaboró su mujer. Es precioso, tiene textos que no habían, textos inéditos de Winnicott, y hay uno en especial que se llama El temor al derrumbe, que me parece que está muy en consonancia con lo que venimos trabajando. Recordemos que Winnicott define la psiconeurosis como la organización de las defensas contra la angustia. Y dice que el buen desenlace de un análisis no depende de que el paciente comprenda el significado de esas defensas, sino de que mediante el análisis y en transferencia pueda reexperimentar esa angustia insoportable a raíz de la cual se organizaron las defensas. En el texto del temor al derrumbe, él habla de agonías primitivas, porque dice que la palabra angustia no es suficientemente intensa
en el caso del temor al derrumbe. Como caso extremo de este temor al derrumbe, habla de la enfermedad psicótica. Y dice que es erróneo pensar que la enfermedad psicótica como un derrumbe, porque en realidad es una organización defensiva en relación con una agonía primitiva y que habitualmente logra su propósito. O sea, no está hablando solo de los pacientes psicóticos. Cuando esa agonía primitiva habitualmente logra su propósito, podemos pensar en la neurosis, en la psiconeurosis. Y él dice que no logra su propósito, que sería el caso de la psicosis, cuando el ambiente facilitador ha sido no deficiente, siempre hay alguna deficiencia en el ambiente facilitador, sino que en el peor de los casos ha sido un ambiente atormentador, que es quizá lo peor que le puede suceder a un bebé humano. Entonces, el miedo clínico al derrumbe es el miedo a un derrumbe ya experienciado. Y por otro lado, plantea que habría un vacío como requisito previo del anhelo de recibir algo. O sea que habría una agonía inicial primitiva y habría un vacío primario. Entonces, el miedo al derrumbe, miedo a un hecho pasado que aún no ha sido experienciado. Recordaba también otro texto donde él habla de una breve intervención con una paciente adolescente que aparecía muy angustiada frente a las dificultades que tenía con el aprendizaje que había pensado, estaba terminando el secundario, y bueno, pero el dato era que era una paciente que su papá había fallecido cuando ella tenía 3 años y aparecía, ella relataba que le producía mucha angustia y hasta bronca cuando escuchaba a otros hablar de su padre, porque ella no tenía ningún recuerdo. Bueno, hay distintas cosas que va contando Winnicott de la paciente, cuestiones con el cuerpo en cuanto a que tenía 1 centímetro menos en una de las piernas, hasta que trae un sueño donde eso aparece, un sueño muy angustiante, donde le falta una pierna. La cuestión es que, bueno, van trabajando, él usa, además de hablar con la paciente, la cuestión del juego y el garabato, y va interviniendo sobre eso, y cuando termina ese análisis, que fue muy breve, fue más una consulta, Winnicott dice, la palabra apropiada era triste. Si ella podía librarse de la angustia sobre lo que le estaba faltando, tal vez descubriría que lo correcto era decir que es muy triste. Es muy triste perder a un padre a los 3 años. Bueno, digo porque acá aparece también esto de la diferencia entre la angustia y la tristeza para él, ¿no? Y esto de la experiencia previa. Cuando él habla de una angustia impensable, la describe como un estado en que el cuadro no tiene marco, nada que contenga el entrelazamiento de fuerzas en la realidad psíquica. Dice entonces, en términos prácticos, no hay quien sostenga al bebé. Esto en relación a una angustia impensable, angustia primitiva o arcaica, donde, bueno, en el peor de los casos lo que aparece está relacionado con la caída, la desintegración, la despersonalización, la desorientación, pero no solo en los casos de psicosis. ¿No?
bueno, me parecía sumamente en consonancia con Freud y con cosas que, bueno, vamos a pensar después en relación a Lacan también. Bueno, hasta acá. Mirta, ¿podés retomar nos piden en el chat el tema de lo que planteaste sobre el dolor? Como definición Y cuando en mi hacías misión esa diferencia entre dolor, angustia y tristeza, en un momento sí, tomar. la que busco papelitos. Si no, después Bueno, cuando hagamos. lo que dice Freud, no lo tengo, no sé dónde lo metí. Lo que dice Freud es que es el verdadero sentimiento frente a la pérdida del objeto. Lo primero que aparece, el sentimiento más real de la pérdida del objeto, el dolor. Después aparecería el tema de la angustia en relación a la angustia señal y a la señal de peligro, es lo que es para ese sujeto el peligro de la pérdida del objeto, que podríamos relacionarlo con la angustia de castración, pero que yo pensaba más que nada en relación a esta pérdida que implica también la pérdida del lugar para el otro, pensándolo también en relación al duelo. Pero lo que dice Freud es eso, brevemente. Y la tristeza como el verdadero sentimiento frente a la pérdida, cuando la pérdida está confirmada, cuando uno se da cuenta que el objeto ya no existe, ya no está. Por eso dice que la tristeza es la verdadera separación del objeto. O sea, ¿es eso lo que me Es eso lo prefería? que estaba preguntando, Bien. y hay otra pregunta en el chat que ya la contestaste, es cómo diferenciar los tres, la tristeza, el dolor y la angustia, que lo acabas de comentar. Bien. Bueno, la escuchamos a Rosa, Rosa. entonces. Sí, bueno, en esto de las preguntas, me parece que lo que se retoma con las preguntas es que no todo es angustia, ¿no? Uno está acostumbrado últimamente a escuchar todo el tiempo la cuestión de la angustia y no todo afecto es angustia. Vamos a tratar de delimitar la angustia en relación a la clínica, que es lo que a nosotros más nos interesa. Bueno, en primer lugar, me parece muy rescatable esta idea que trae Mirta de esa primera forma de pensar la angustia en Freud como una angustia de espera. Una angustia de espera que es la angustia ante algo, ¿no? Ante algo. En ese sentido, esa diferencia entre la angustia como carente de objeto y el miedo que Freud establece, es algo que vamos a tratar de abrir. Ya desde los comienzos Freud la ubicaba, decíamos, como señal de peligro. Pero, ¿qué es lo peligroso para cada quien en qué momento? ¿Qué es lo peligroso para cada quien en determinado momento? En esto, Freud lo ubica como señal, y como señal nunca es universal. Cada cuestión puede ser peligrosa para cada quien, pero dependiendo de varios factores. Nunca la podemos pensar como universal. El peligro está en relación a la potencia o a la impotencia del sujeto en el momento en el que eso ocurre. Voy a tomar una frase de Freud de la conferencia 31, que es la que trabajamos la vez pasada, la que empezamos a trabajar la vez pasada, para comentarles un poco una de las formas en que Freud explica esto, en lo que es la historia del sujeto, sobre todo en la niñez. Freud dice: toda época del desarrollo lleva adscrita como adecuada a ella una condición de angustia, o sea, cierta situación peligrosa. El peligro del desamparo psíquico ajusta con el estadio de la falta de madurez del yo. El peligro de la pérdida de objeto, o la pérdida de amor, ajusta con la falta de autosuficiencia de los primeros años infantiles. El peligro de castración con la fase fálica, y por último, el miedo al superyo con la época de latencia. En el curso del desarrollo, nos dice Freud, en el curso de la historia, deberían ser abandonadas esas angustias, pero ello solo sucede incompletamente, ¿no?
esto de abandonar estas situaciones como situaciones de peligro, con la consecuente señal de angustia, ese abandono solo sucede incompletamente. Entonces allí, en cada momento de la historia, el peligro se relaciona con el grado de potencia del que es capaz cada sujeto, que es característico de la constitución subjetiva en la que se encuentra, digamos. El abandono de las condiciones de angustia anteriores siempre es relativo. Eso me parecía llamativo en Freud, ¿no? Me parece interesante. Freud ubica diversos modos de esa expresión de angustia también en las diferentes neurosis. Voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a tratar de abrir a partir de la vez que viene, de algunas preguntas que se hace, algunas respuestas que da Lacan en el Seminario de la Angustia, las planteo hoy y para empezar a trabajarlas la vez que viene. Es un seminario eminentemente clínico, el Seminario de la Angustia, y hay una referencia lacaniana directa a los existencialistas, sobre todo a Søren Kierkegaard. La referencia en este caso es directa, o sea, lo nombra Kierkegaard como el referente para hablar de la angustia, y si uno piensa en algunos textos de Kierkegaard, encuentra que hay mucha lectura lacaniana respecto de la angustia referida a ese autor. Hay un texto de Kierkegaard que se llama La repetición, ¿no? Hay otro que es sobre el concepto de la angustia, digo, hay una referencia bien directa. En la primera clase de ese seminario, Lacan, amén de los casos clínicos que tiene el seminario de Lacan, que también creo que vamos a tratar de abrir algunos que son también interesantes. Bueno, entonces en la primera clase del seminario, Lacan se plantea lo siguiente. Dice, dentro de la relación que tenemos con los pacientes, sentir lo que de la angustia el sujeto puede soportar nos pone a prueba en todo instante. En esa relación con el paciente, no está excluido que la angustia la sintamos los analistas. El seminario es el seminario de la angustia. El seminario del año 62-63, se están preguntando en el chat, se llama el seminario de la angustia del año 62-63. En esa relación, entonces, no está excluido que la angustia la sintamos los analistas. ¿La del analista es la misma que la del paciente? Se pregunta. ¿La angustia del analista es la misma que la del paciente? Freud sostenía que analizar, gobernar y educar eran tres imposibles. Por medio de un análisis, el analizante deviene analista, a diferencia de lo que sucede en el gobernar y en el educar. Al menos necesariamente, ¿no? El analizante deviene analista no en su labor, digamos, no siempre en su labor, no necesariamente en su labor, en su puesta en juego en la práctica, pero deviene analista en su posición subjetiva. Se ha dicho respecto del fin de análisis, se lo ha nombrado y se lo ha conceptualizado como el atravesamiento del fantasma, el atravesar el fantasma. Habría que desglosar esa frase, a mí me parece compleja. Yo me animaría a decir, y a compartir con ustedes esta idea, pero me parece que es algo sencillo y que la entiendo vivencialmente, que es que es necesario atravesar la angustia en un análisis, como pacientes, la angustia en un análisis, una, dos, varias, incontables veces a veces, como condición para todo cambio de posición subjetiva. Y creo que esto está en la experiencia de todos, ¿verdad? En este seminario Lacan nos dice que el lugar de la angustia es el mismo que el del fantasma. Así comienza el seminario. Es un seminario posterior al año en el que trabaja el grafo del deseo. En el grafo del deseo ubica al fantasma como respuesta del sujeto a la pregunta por el deseo del otro.
con la fórmula sujeto Losage de A, o sea, sujeto Losage de fantasma, sujeto en mayor o menor distancia al objeto. La afirmación, la angustia no es sin objeto, esta afirmación lacaniana, la angustia no es sin objeto, a nosotros nos puede resultar con esa vuelta del francés de la doble negación, no es sin, ¿no? Uno diría, bueno, mucho más sencillo de decir la angustia es con, ¿no? La angustia no es sin objeto, siempre reparando, y creo que este es el punto, más que el francés en sí mismo, en que es a condición de, dice Lacan, a condición de que ubiquemos de qué objeto se trata en la angustia. Si ubicamos de qué objeto se trata en la angustia, hay algo del compromiso del sujeto mismo en ese lugar que va a estar en juego y que es lo que quiero que vamos a ampliar a partir de la vez que viene para trabajarlo juntos. Volviendo a la pregunta clínica que Lacan se hace en esa primera clase, en la relación con el paciente, se pregunta a qué distancia poner esa angustia, sin meterla de inmediato en el armario, sin dejarla en estado loco. Ver en qué punto privilegiado emerge, permite pensar la angustia como brújula en un análisis. Hasta ahí, por ahora. Bueno, abrimos el espacio para el intercambio. Cada uno puede desde su compu o teléfono abrir, digamos, puede habilitarse el audio. Estaba leyendo, pero ya contestamos, ¿no? Las preguntas del chat. Sí, ya contestamos las preguntas. La última tenía que ver con esto que tomaba Rosa del seminario 10. ¿Cuál era el seminario? Me parecía, Rosa, en esto que traías de la pregunta de qué es lo peligroso para cada quien y en cada momento. Me acordaba que, bueno, esto de pensar qué es la angustia para cada uno, qué es la angustia en la singularidad de cada uno de nosotros. Y me acordaba que esto mismo de la singularidad, por supuesto de otra forma, lo definía Spinoza, ¿no? Cuando decía, cada afecto es diferente en cada individuo, como lo es su esencia. Bueno, eso. Y por otro lado, la pregunta final, ¿no? De a qué distancia poner la angustia, ni dejarla en un estado loco, ni meterla en el armario, que bueno, que me hace pensar en montones de textos y comentarios donde se habla de no curar la angustia, no se cura la angustia, no suprimir la angustia, pero después hay distintos modos de nombrar, se trata de producirla, se trata de atravesarla, pareciera. No sé si no creo que sea de provocarla, como suscitarla o provocarla, en este sentido de que sirve de brújula y sobre todo como la oportunidad de lo que nos guía hacia lo real, pero me parece que es válido diferenciar esto, porque más bien pareciera, bueno, algo de enmarcarla, ¿no? De eso, de enmarcarla, de dosificarla y de atravesarla, como traías vos. Ahí está, Vero. ¿Qué tal? Buen día. Me encanta esto. Me encanta porque me parece que Inhibición, síntoma de angustia es uno de los, por lo menos para mí, uno de los textos más lindos de Freud, para mí más apasionante. Yo siempre encuentro cosas ahí. Y por ejemplo, lo que encontraba ahora es que
yo creo que desde que soy estudiante de psicoanálisis, la diferencia entre dolor, angustia y duelo, yo hacía esa diferencia, dolor, angustia y duelo, que me parece que es la traducción que yo tengo, para mí era apasionante porque cuando trataba de entender la diferencia entre el dolor y la angustia se me disolvía que era el duelo, ¿no? Y ahí me enredaba, me hacía unos enredos maravillosos. Y me parece que está bueno ubicar en lugar de duelo tristeza. ¿Sí? Me parece que eso despeja un montón, ¿sí? Porque la tristeza refiere al sentimiento, ¿sí? Quiero decir, al sentimiento como un afecto y como una reacción ante una pérdida. Eso por un lado. Y después pensaba otra cosa, Rosa, cuando empezaste a leer lo de la conferencia 31 y que cada época va a tener, ¿no?, como una condición de angustia, o lo entendí así, se me vino algo a la cabeza que yo vengo pensando. Yo encontré de casualidad que a Freud se le murió una hija, si no recuerdo mal, en 1926, a causa de la gripe de las aves, ¿no? Y entonces pensaba como, así como en interpretación de los sueños, él mismo dice en algún lugar que es una elaboración que aparece entremezclada con el duelo por la muerte de su padre, que dicen en ese momento que es lo más doloroso que le puede ocurrir a un hombre, la muerte de un padre. Pensaba qué rastros, o si se puede pensar algo, ¿no?, de qué escribió Freud después de la gripe esa, que digamos que tuvo una incidencia muy grande, pero aparte, bueno, que se llevó una de sus hijas. Lo que circulaba por las redes era una carta, que supongo que fue a Fliss, escrita, no recuerdo a quién, ¿no? Donde... ¿no? ¿A quién era? Es a un amigo que no me acuerdo el nombre, pero no es a Fliss. Pero no era el porque yerno, es una carta. Mirta, ¿no es una carta al yerno, al viudo de la hija? No me acuerdo a quién, pero sé que es en el 27, un año después de la muerte de la hija, donde piensa el duelo de otra manera diferente. Es al yerno de la hija, me parece. Al yerno de la hija. Al yerno, al viudo de la hija. Al viudo de la hija. Bueno, y lo digo, me da piel de gallina, porque él escribe El porvenir de la ilusión en el 27. Yo, mientras Rosa vos hablabas, me fui a buscar a ver los tomos que había escrito, ¿sí? Y en el tomo 21 está El porvenir de la ilusión. Y lo que es más interesante, encima, es que lo que dice en el prefacio es algo así como que él vuelve al viejo Freud, ¿no? Al Freud de los comienzos, donde lo social, ¿sí?, parece como atravesar de otra manera la neurosis, ¿no?, el compromiso de lo social. Bueno, en el 27 está El malestar en la cultura y El porvenir de la ilusión, en el seminario 21, ¿no?, que uno podría decir algo que él empieza a pensar, esta es una hipótesis, ¿no?, atravesado por esa pandemia. Bueno, tal vez con esa hipótesis se pueda leer con otro peso lo que dice la conferencia 31, que es tan actual, ¿no? Esto que recordé. Si quieren les puedo leer el pedacito esto de Freud, que es de la carta Dale. que escribe al yerno, justo lo tengo acá. Dice, permanecerá inconsolable y nunca encontraremos un sustituto. No importa lo que suceda, no importa lo que hagamos, el dolor siempre está ahí. Y así es como debe ser. Es la única forma de perpetuar un amor que no queremos abandonar. Claro, porque él antes decía que en el trabajo de duelo, el libido se iba desprendiendo de ese objeto perdido para después poder dirigirla libremente hacia otros objetos. Cuando escribe la carta, lo que está planteando es, no hay posibilidad, el objeto
se puede disponer de la libido, pero hay algo de lo perdido que queda ahí en Que queda. relación al amor también. Ujú. Bueno, les leo algo que nos plantea Patricio en el chat. Dice, ¿a qué distancia poner esa angustia? Me hace preguntar por la relación con el amor de transferencia y lo que dice Freud sobre el manejo de este. También me genera pregunta el abandono incompleto de los desarrollos de angustia en Freud, con la pregunta sobre el fin de análisis y el atravesamiento del fantasma que planteabas, Rosa. ¿Cómo pensarlo? A ver, ahí son varias cosas. Lo último... Lo último, te leo lo último dice, también me genera... Sí. ¿Lo leo? Lo primero respecto de poner a la distancia, dosificar la angustia, ponerla a una distancia, digo, dice, no ponerla directamente en el armario, no tapar algo de la angustia al estilo consuelo, al estilo esto va a pasar, al estilo permitir que algo de eso se despliegue, pero en la misma, digamos, ahí hay algo en la medida de qué elementos tenemos nosotros, con cada paciente, para sopesar cuánto se tolera de eso. A mí me ha pasado como paciente, digamos, esto de en determinado momento haber sentido que se alojó la angustia, en determinado momento no, y eso hace disparar, digamos. Me parece que ahí hay algo, no sé si el amor de transferencia está en juego, Patricio, no sé, ahí como lo pensaste el tema del amor de transferencia. Me parece que es algo de alojarla sin taparla. Hay algo de la espera también del analista, me parece a mí, que nosotros tenemos que poder poner en juego de la espera nuestra, en el acompañamiento, digamos, pero sin taparla, sin el consuelo, digamos, para que eso se despliegue. Y que nos quiere en estado loco es tal vez el otro polo, ¿no? Digamos, esto de alguien que esté totalmente angustiado, desbordado, algo que poder decir para poder trabajar, algo que poder decir para acotar eso para poder trabajar. Me parece que esas dos puntas son las que plantea Lacan en a qué distancia poner la angustia. Respecto de lo de Freud, no entendí lo que preguntabas, Patricio, en esto del final de análisis y esto de... yo lo que decía del atravesamiento de la angustia es que me parece que la experiencia subjetiva, en esto que también traía Mirta, que me parece re lindo del experienciar la angustia propia en un análisis, que es lo que permite el cambio de posición subjetiva, es eso lo que permite también. No hay posibilidad de cambio de posición subjetiva sin el atravesamiento de cierta angustia, eso es así. La forma en que lo dice Winnicott es espectacular, porque es con el analista algo del modo en que se han armado las defensas. Entonces es como muy gráfico, y me acordaba de todo el trabajo del texto de Margaret Little con el análisis con Winnicott, que también había que retomarlo, porque es también espectacular el trabajo que hace esa analista con él. Pero me perdí con lo del tema del final de análisis, Patricio, y el tema de lo que Freud no... Ahí me perdí en la pregunta. No sé si la podrías ampliar. Sí, lo que pasa, a mí me resonó lo siguiente, del amor de transferencia, con esto que vos planteabas de no ponerla en el placar, la angustia, me hizo acordar a cuando Freud habla en los escritos técnicos de no desestimar el amor de transferencia. Digamos, no tomarlo como real, pero tampoco desestimarlo para ponerlo en juego en la transferencia y para que eso motorice la transferencia. Después, la pregunta sobre el final del análisis me hizo pensar esto que vos planteabas de la conferencia 31, que Freud dice que en un proceso de análisis, si bien hay un trabajo sobre la angustia, no hay un abandono completo. Entonces, la pregunta era sobre, porque vos lo habías planteado, el atravesamiento del fantasma como un fin de análisis, como algo para abrir y para pensar sobre el fin de análisis, ¿no? Esas dos cosas me habían resonado con lo que vos desarrollaste.
A ver, a mí se me ocurría algo en relación a esto que decías, Patricio, del amor de transferencia, porque si nos remitimos a textos posteriores a los del Seminario de la Angustia, cuando Lacan centra el desarrollo de los conceptos en relación a los nudos, la angustia queda ubicada como aquello de lo real que avanza sobre lo imaginario. Ese imaginario, que ya no es el imaginario a la altura del Seminario de la Angustia, es donde él ubica el amor y donde también ubica lo pulsional y donde define el lugar del análisis. Ya Lacan no piensa el amor de transferencia como obstáculo, no piensa la transferencia como repetición y como obstáculo, sino que piensa la transferencia como ese entre, que es propio del analizante con el analista, pero también del analista. La transferencia es un concepto que incluye la contratransferencia, si se quiere, por decirlo brutalmente rápido. Entonces, seguramente tiene que ver con esto que se suscita entre ese analizante con ese analista, y además porque muchas veces, frente a una angustia desbordante en un analizante, la sensación es que la intervención ahí es imaginaria, que viene de lo imaginario, que hay algo de un refuerzo, como haciéndole, como parando ese avance de lo real sobre lo imaginario, para después sí, otra vuelta y otro trabajo, pero que hay ahí algo de ponerle el cuerpo, y de hacer resistencia a ese real que invade de una manera, porque si no, no se puede trabajar. Bueno, claro, claro. Bueno, me quedó. Gracias, Mirta. Sí, hola, buenos días. Me parecía que en esto último que mencionaba Mirta, porque venía pensando en la presentación. ¿Se escucha? Disculpen. Se escucha muy bien. Sí, se escucha. Bien. Bueno, en esto que presentaba, revisitando inhibición, síntoma y angustia, que la angustia es ante algo, ¿no? Y para Freud la angustia es carente de objeto. Pensaba, bueno, de allí Lacan dirá, bueno, la angustia no es sino objeto, como mencionaban, ¿no? Y en relación a esto de a qué distancia poner esa angustia, tarea inmensa, y como también fuera de cálculo, ¿no? Porque cómo calcular eso, ¿no? Sin estar allí. En esto pensaba, bueno, que la angustia en cada uno, en su singularidad, sí, pero no es sin el cuerpo, ¿no? Es ese afecto que hace presente al cuerpo y que demanda, como mencionaba Mirta hace un momento, en ese entre el analizante y el analista, una puesta del cuerpo que se siente en ese nerviosismo, en esa ansiedad, en esa taquicardia, en sudoración, en la garganta, ¿no? Tal vez, bueno, en ese sentido, lo imaginario allí que se presenta, ¿no? Y bueno, y cómo tolerarla. Bueno, eso, nada más es un comentario, gracias. Yo traje lo del apéndice de inhibición, síntoma y angustia, porque me parece que en Freud se ubica, es carente de objeto, pero que es carente de objeto en el punto en que él diferencia, no es el miedo, es eso, no es el miedo. El miedo tiene un objeto en la realidad, ubicable, preciso, no es el miedo, que usa esto de, en cambio, la angustia es sin objeto para diferenciarla del miedo.
pero que con lo que dice en el apéndice, cuando habla de el peligro pulsional y cuando habla de lo real de la pulsión, a mí me parece que está en otra línea que la angustia es sin objeto. Me parece que el carente de objeto está puesto centralmente en esto de diferenciarlo del miedo, pero lo que dice en el apéndice es mucho más cercano al no es sin objeto de Lacan, me parece, por lo menos. Creo que no es un forzamiento demasiado forzado, pero... Sí, coincido, sí. De todos modos, digamos, también me parecía esta distinción que usted hacía de entre dolor, angustia y tristeza, retomando, bueno, esta diferenciación que Freud hace, porque cuando hablamos de angustia decimos, bueno, ¿qué es la angustia? Bueno, sí, Lacan la definió claramente como un afecto, ¿no? La pone en ese lugar, la sitúa en ese lugar, pero también decimos que la angustia se presenta ante momentos de pérdida del objeto, ante momentos de separación del objeto. La angustia tiene que ver con el deseo y digamos, me parece que esta distinción del dolor, digamos que yo lo situaba el dolor en relación al duelo, ¿no? Ante la pérdida del objeto. La angustia es el peligro mismo, digamos, de esa pérdida, ¿no? Es el peligro, la señal, que eso, bueno, es lo que nos orienta. Y la tristeza como ante la separación, ¿no? Como un estado, no sé si pensarlo como un estado, digamos, porque me parece, no hay no hay un antes y un después temporalmente, pero sí pensándolo como algo, se podría pensar como algo posterior a ese duelar, digamos, a esa pérdida, el momento de separación, ¿no? Bueno, eso nomás. Yo quería hacerles una pregunta, a ver cómo lo pensaban, porque pensaba en esta diferenciación que ubican de Freud entre dolor, angustia y duelo, y tristeza, porque también el equívoco ese que marcaba Vero yo también lo tenía, y tristeza Porque el texto, me parece que el texto es duelo, angustia y tristeza. Y yo lo que tomo del texto es la diferenciación de dolor, angustia y tristeza, pero en el título está duelo, y además como habla permanentemente en los tres en relación a la pérdida del objeto, está claro que es en relación al duelo. Está bien, pero ahí tristeza, claro, ahí me parece que se armaba también a mí bueno, no sé si es una confusión, pero esto ahí que quedaba. Pero cuando decís tristeza, yo pensaba, y por eso preguntaba a ver cómo lo piensan ustedes, si pensamos el análisis de alguien como un duelo en sí mismo, si esa tristeza podría equipararse o pensarse como ese afecto que en algún momento da testimonio de eso que no hay, ¿no? Como eso de lo perdido, ese sin garantías o ese desamparo estructural con el que nos encontramos después de las vueltas de un análisis y que nos seguimos encontrando. Pero pensaba en la tristeza freudiana, si podríamos compararlo o equipararlo a ese afecto del trabajo de un análisis. Afecto como efecto de un trabajo de análisis. No sé cómo lo piensan. Bueno, por ahí sería como pensar el fin de análisis como melancólicamente. Yo creo que a veces justamente la cuestión del atravesamiento de algo de la angustia y del atravesamiento de la castración, digamos, motoriza. No necesariamente es uno sale triste. No, pero ¿no? Tristeza, no, pero no tristeza como, sino esa tristeza que confirma y que a la vez suelta, ¿no? Como algo de, no sé, como algo de una confirmación del agujero, me sale decirlo así. Como algo que se efectiviza como pérdida y que habilita a otra cosa. Un cambio de posición. Sí. Como
poder justamente rodear algo de esto las veces, ¿no? Claro, que no queda triste, eterno, así como triste, sino como esa marca que se pierde, y es con tristeza, pero que puede habilitar a algo de otro orden. El objeto ya no existe. Es la confirmación, si en Freud es la confirmación de que el objeto ya no existe, bueno, en un atravesamiento del análisis también, el objeto, ya no hay objeto ni que cubra la pulsión, ni que cubra el deseo, lo que no quiere decir que no haya otros, ¿no? Claro, es distinto. Pero no me parece que sea sin pasar por la tristeza. Hay un punto donde es elemental pasar por la tristeza. Sí, claro. No como la pasión triste, que y no fijada, potentiza, sino como lo que potentiza, como poder salir feliz de vivir, si quieren. Sí, eso, claro, que reevalúa lo que hay, o lo pone en otro plan. Hola, no sé si se escucha. Hola, sí. ¿se escucha? No, bueno, bueno, todas las referencias, ¿no? Me parecieron súper interesantes y ricas, pero particularmente me gustó la de Winnicott, la del temor al derrumbe, que recordé también en algún momento haberlo leído. Y justamente en estos días me encontré en unos intercambios, ¿no? de unos posteos con un colega que justamente, digamos, subía un extracto de un texto de Winnicott que tenía que ver con las visitas a los hogares de niños que él hacía en el contexto de la Segunda Guerra, y lo que se resaltaba era la función de comunicación que él había tenido en ese momento, ¿no? En ese contexto histórico. Y me parecía como súper interesante en relación a lo que habíamos trabajado la vez pasada, ¿no? En esta especie de patologización de la cuarentena, ¿no? Y la banalización de la angustia, donde él claramente ubicaba, ¿no? Cómo no pensar que esos niños, creo que no decía angustia, ¿no? Pero bueno, no iban a estar afectados, ¿no? Por la situación, que no sería esperable encontrarse con niños que no estuvieran así afectados, ¿no? Pero que bueno, que había que diferenciar eso de las verdaderas afecciones neuróticas y demás. Bueno, me parecía interesante y rescataban esto, ¿no? El valor que había tenido en sus comunicaciones radiales en la época, ¿no? Pensando un poco en las comunicaciones ahora, ¿no? Y estos efectos de, bueno, toda esa angustia, la pandemia de salud mental que se viene, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, me había quedado pensando, Mirta, en esto de cómo Winnicott ubicaba lo de la angustia impensable, arcaica, ¿no? Y decía como el cuadro que no tiene marco, y me quedé pensando en qué año era para pensar con el seminario 10. Sí. El mismo año, más o menos. Estos textos son del 60. Tal cual. Y sí, creo que anoté yo, creo que los tengo anotados los textos que tomé. Por ahí lo que planteaban en el chat es la pregunta por la bibliografía, y por ahí la próxima podemos mandar un mail con la bibliografía. Sí, vamos a mandar, porque yo usé como texto principal el temor al derrumbe, pero no noté acá de qué año, pero sí son textos de los 60. 1965, el concepto de trauma, y hay otro, bueno, los voy a buscar, hay otro que es del 69, la angustia impensable. 65 y 69. Porque además, ¿no? Eso que dice, bueno, como la sensación del derrumbe, como el bebé que nadie lo sostenga, lo que comentaban recién de las intervenciones, ¿no? Cuando un paciente está, bueno, absolutamente tomado por montos de angustias tan desbordantes, ¿no?
esto de las intervenciones que vos decías, poner el cuerpo, dar cuerpo, no por pensar que es maternizar la transferencia, ¿no? Ni nada por el estilo, pero que si no, no hay chances, ¿no? Si no hay como reconstruir el marco, ¿no? El borde, el marco, me sale todos los... bueno, pensaba en las intervenciones en esos momentos. Sí, además que, bueno, Lacan ubica el fantasma como ese marco que puede velar lo real para el armado del aparato, no como cosa negativa. Me parece que en la época donde se piensa el fin de análisis como atravesamiento del fantasma, se piensa en el sentido, lo piensa en el sentido de correr el velo, de poder enfrentarse con otras cosas, pero bueno, no en vano él sigue usando la fórmula del fantasma, también aparece en las fórmulas de los discursos. No es que lo que pasa es que a partir del trabajo con los nudos aparece mucho más en relación con el síntoma que en los momentos donde lo diferenciaba. No es lo mismo el fantasma en el grafo del deseo que cuando en los nudos ni siquiera hay un lugar definido, pero me parece que está en relación al síntoma. Digo, todo el aspecto, por eso es importante, vamos a hacer la próxima un recorrido del objeto, porque es importante de qué objeto se trata en este momento, cómo es la idea del fantasma en este momento, y cómo eso va cambiando con toda la conceptualización de los voces posteriormente. Claro. Les leo una última pregunta al chat en función del horario. Dice, bueno. Olga nos pregunta, en la transferencia, ¿cómo podría diferenciarse la idea de atravesar la angustia de otros caminos frente a ella? ¿Sería la idea de duelo, por ejemplo? No entiendo muy bien en transferencia, repetime la pregunta. En la transferencia, ¿cómo podría diferenciarse la idea de atravesar la angustia de otros caminos frente a ella? ¿Sería la idea de duelo, por ejemplo? Y creo que sí, creo que hay una situación, hay situaciones de duelo en el análisis que tienen que ver con el duelo del objeto, con el duelo no con la pérdida de un objeto en la realidad, pero sí con que hay situaciones que tienen mucho que ver con el duelo en relación al dolor, a la tristeza y a la angustia, y se podría pensar, incluso muchas veces yo pensaba, bueno, esta situación de la... Creo que sí, que eso está presente en un análisis, tiene que estar en un análisis. Pero pensaba también en la situación de la pandemia y en esta situación actual, si no tiene mucho de duelo, por lo menos de duelar organizaciones y modos de funcionamiento y, bueno, que también es un tema, pero me parece que es bastante parecido, por lo menos. No sé si teóricamente, pero la sensación de que hay algo del duelo puesto en juego. Estaríamos terminando, Alejandra, ¿no? Estaríamos terminando, lo que les voy a volver a... Decime. No, para recordarlo el jueves que viene. Por eso les voy a compartir la actividad del próximo jueves, a la cual están invitados. Tienen que mandar un mail, el taller, que es el taller de cine, que va a ser en este mismo horario, que va a estar a cargo de Alicia Castañeda, Betiana Rodríguez Usardizaga y Ana Villarino. Bueno, los esperamos el jueves próximo, ¿sí? A los que quieran participar del taller. Perdón, acá hacen una pregunta respecto del link.
si podríamos pasar el link, habría que explicar. Lo que tendrían que mandar es un mail pidiendo, digamos, la participación en el taller, al enlaceclínico@gmail.com, y ahí les pasamos el link para que puedan ver la película, ¿sí? Hay un link que pueden acceder a una de las páginas, y otro donde tienen que pedir autorización a un Drive, les dan la autorización y pueden habilitar la película en su Drive, ¿sí? Gracias. Gracias. Qué bueno. Gracias, buena semana, gracias. Buena semana y los esperamos. Los esperamos el jueves en el taller. Bueno, Chao. hasta luego. Chao. Hasta luego.